Sus pasos eran firmes y constantes. Por su camino, las tierras muertas y desoladas de los páramos eran visibles, a pesar de encontrarse en los restos de la antigua Chicago. Según los cálculos de Charles, la base debería de encontrarse a 4 kilómetros de distancia, en una zona cuyos edificios por el momento son estables, a pesar de no ser los altos rascacielos que podrían cubrir perfectamente el rastro de esta última base del enclave, conocida por este pelotón. Los rayos del sol que se están apoderando de cada calle, de cada edificio y cualquier estructura fabricada por el hombre con otros fines, ahora toman un poco de vida por la iluminación. Los soldados en sus servoarmaduras apagan los focos acoplados a sus poderosas y pesadas armaduras, sintiendo el alivio de haber escapado de tal masacre. Avanzaban lento, pero confiados en que serían capaces de vencer cualquier amenaza. La distancia cada vez se acortaba más, al punto de que perderían la noción del tiempo desde que escaparon de ese abominable hospital, y de los disparos de los supermutantes de la vieja Chicago. Los visores no les volvieron a indicar que hubieran rastros de vida, algo extraño, puesto que la frecuencia en la que aparecían mutantes por estas calles se había vuelto preocupante las últimas semanas. Uno de los miembros presentes extendió el brazo derecho, señalando cuidadosamente con el dedo una ubicación en lo más profundo de la calle. Ante sus ojos, pudo observar una enorme entrada custodiada por 2 guardias en la base que se había instalado por encima de lo que parecía ser una enorme puerta, hecha con materiales improvisados. El líder del grupo le indicó al resto de sus hombres que emprendieran una marcha rápida para asegurar su supervivencia por este día. En cuestión de segundos, el pelotón del enclave empezó a movilizarse de una manera en la que parecían más una avalancha que seres humanos. Su velocidad era impresionante, además de lo fuertes que son sus pisadas por esta calle ya destruida. Algunos autos estorbaban el camino, pero eran empujados con una embestida intensa, una embestida cargada con la adrenalina de todos aquellos que formaban parte de este grupo, ansiosos por regresar más a su punto de origen. Al detectar el movimiento de los soldados del enclave, las enormes puertas que eran custodiadas por los guardias comenzaron a abrirse. Era cuestión de al menos 20 segundos para que el grupo poco a poco redujera la velocidad de su marcha, al punto de que una vez pudieron ingresar, habían retomado el ritmo con el que habían comenzado su viaje. Puertas metálicas y desgastadas se cerraban detrás de ellos, la pintura incluso, era un vago recuerdo del día en que construyeron estas fortificaciones, desde las cuales eran capaces de observar hasta las lejanías las perturbaciones en las ruinas, identificar de vez en cuando grupos de mutantes, para enviar algún escuadrón a practicar y pulir sus habilidades de tiro. Las armas de los pocos caídos del grupo habían sido recolectadas, además de los núcleos de fusión de sus armaduras, al menos recuperando algo de aquel ataque, el cual pudieron repeler con éxito durante la incursión por las ruinas. Marcus guardó su rifle de plasma por el cinturón de su armadura, no sin antes retirarse el casco, el cual se encontraba manchado de barro, además de tener algunos raspones y agujeros superficiales por los disparos recibidos. Uno de los que se encargan del mantenimiento se acercó rápidamente para evaluar el estado de las servoarmaduras, indicando a 7 del pequeño grupo que lo acompañaran al taller para las reparaciones. Marcus se fue por su lado, viendo con algo de indiferencia a la gente que estaba en la superficie, por detrás de todas estas barricadas que protegían tanto la base del enclave, como también este asentamiento improvisado, montado por encima del gran búnker. Me sorprende lo que tuvimos que cambiar solo para sobrevivir. Si fuéramos el enclave de hace unos años, solo estaríamos nosotros en pie, aún así, no me molesta del todo que estén ellos aquí, pensó Marcus mientras caminaba entre los puestos de algunos vendedores. Las casas estaban hechas principalmente con lámina y hormigón. A pesar de las condiciones de la ciudad, todavía tienen algunos generadores que les pueden proveer de electricidad en el asentamiento y en el búnker, generadores que las fuerzas operativas del enclave se aseguró de buscar hasta los lugares más peligrosos de esta ciudad, generadores que por cuestión de mera suerte pudieron ser reparados, no sin antes perder 2 unidades de estos artefactos por la falta de conocimiento. Hubieron manuales rescatados por el equipo personal de Charles, encargado específicamente de la exploración y recolección de materiales y conocimiento. Filetes de Brahman, llévense sus filetes de Brahman, dijo uno de los civiles que se dedicaba a vender, principalmente, la carne de las vacas que él tenía disponibles, aquellas vacas que mutaron por la radiación de sus bombas, pero que en buenas condiciones podían tener una buena carne.
Marcus, luego de caminar lo suficiente, se encontró con la gran compuerta que se encontraba instalada en el suelo, en una área que se mantenía despejada para poder descender al búnker sin mucha complicación. En los niveles más bajos estaba su hermana mayor Alice, quien analizaba los objetos que el equipo de Charlie era capaz de encontrar, adoptando un poco las funciones de aquellos especialistas en tecnología de la Hermandad del Acero. Oye Marcus. ¿Y por qué tan desanimado? ¿Acaso el rostro de los supermutantes te arruinó el día? Dijo un integrante del grupo de los soldados que lo acompañaron, el cual aún mantenía su servoarmadura puesta. Su nombre es Nason, no es eso. Es solo que no termino de acostumbrarme a esto. Aún me sigue sorprendiendo que los hayamos dejado vivir por encima de nuestro búnker. Lo único que me hace mantener la confianza es que tenemos claros los límites. Entiendo. Pero a este punto no tenemos de otra, además ya nos ha beneficiado esto, a este punto lo que menos nos conviene es acabar con todo el mundo, apenas podemos sostener nuestro búnker en lo que queda de esta ciudad. Tienes razón. Por lo menos en lo que pensemos dónde más podremos movilizarnos, estaré conforme con esto. Marcus estaba a punto de bajar al búnker, tanto para bajar por su hermana, como para revisar los datos de sus últimos análisis por objetos encontrados por el grupo de Charles. Marcus y Nason se despidieron. Al bajar por la compuerta, el material de hormigón rompía con el ambiente lleno de edificaciones improvisadas, ahora reemplazada por un entorno gris, cuya edificación interna estaba muy bien organizada. Luego de bajar por las escaleras metálicas, se encontraba con pasillos iluminados que se mantenían vacíos. Si tuviera un reloj a mano, o algo que por lo menos le ayude a medir la hora, fácilmente se podría decir que son las 7 de la mañana, por lo que todo el mundo debería de estar en sus barracas, o apenas despabilando para otro día de vigilancia o exploraciones. Los focos nunca parpadearon desde que empezó a caminar por los pasillos. Se sentía ya raro para él, acostumbrado a la decadencia de la superficie, a la nula o torpe iluminación en alguna casa o base de saqueadores que pudieran encontrar, saqueadores que de vez en cuando se topaban con esta ciudad, amenazando con asentarse o venir a saquear los remanentes aún operativos del enclave. Al estar justo por la entrada de un laboratorio, aquella área de trabajo de su hermana, y luego de deslizar su tarjeta de identificación para ser capaz de entrar, una tarjeta con los siguientes datos. Nombre: Marcus. Rango: teniente. Número de serie: 38.463. Tiempo de servicio: 14 años. A pesar de su tiempo en servicio, estaba incomunicado sobre lo que habrá ocurrido con facciones como la Hermandad del Acero estos últimos años. De lo que está seguro, es que facciones como la RNC deben de haberse mantenido fuertes, al menos por ahora. Una vez entró, por suerte para él, su hermana estaba dormida. Ella tenía un cabello oscuro y lacio, que se mantenía estático mientras su rostro permanecía apoyado sobre su mesa de trabajo. Frente a él, había un escritorio, cuyo monitor, el cual fue hecho desde los tiempos de antes de la Gran Guerra, aún permanecía encendido. A pesar de su gran armadura, se las arregló para inclinarse un poco, al menos para no romper la silla en la que cualquier persona debería ser capaz de sentarse. La pantalla tenía tonos claros, a pesar de básicamente tener el mismo color, el cual vendría siendo el verde. Tonos pálidos y oscuros adornaban la pantalla. Por un momento extraño esta clase de tranquilidad en un mundo caótico. Mientras observaba, se iba topando con los informes realizados por su hermana, basándose en los resultados de cada expedición llevados a cabo por el equipo personal de Charles, quien frecuentemente se unía a los equipos de exterminio de mutantes. La cantidad de informes era algo que le abrumaba la mente. Por un momento recordó los tiempos en donde su hermana también iba junto con él a la cacería de mutantes, a menudo tratando de aventurarse a las afueras de Chicago, enfrentándose a amenazas como los mutaescorpios o los Yaowai. Rápidamente se quedó hincado un momento, sin mucha intención de revisar el último informe. Los títulos eran básicamente los mismos, solo cambiando el número de serie en relación a las expediciones. Para cuando comenzó a leer el último reporte de su hermana, sus ojos empezaron a abrirse de par en par por las descripciones de los objetos encontrados. Se mencionaba acerca de rifles láser, los cuales encontraron abandonados en las afueras de Chicago, pero no habían cuerpos o algo que les ayudara a identificar su procedencia. A estos días ya no habían saqueadores usando tales armas, sino rifles de asalto, o en su defecto rifles de caza. Se untaba un poco la mano por la boca, restregándose la boca ante los detalles del reporte.
Habían piezas de servoarmaduras dañadas tiradas a su suerte, el problema fue que no se podían reconocer de qué facción pertenecen por su estado. Por un momento decidió detenerse. Si se enfoca en la información de estos reportes, esto fue hace apenas 3 días. Hace 3 días. Pero incluso con esas piezas, solo se pueden tomar conclusiones vagas. No sabemos siquiera lo que pasa ahora mismo en el resto del país. ¿En verdad tendremos los números para una fuerte defensa? ¿Contra qué? Pensó Marcus, por un momento paranoico, él todavía no había sido informado de esto.